La sociedad civil, que de alguna manera hoy retribuye a los blogs, que es un ejemplo de cómo nosotros podemos organizarlos al margen de ningún poder público. Ven ustedes que, quitando la parte universitaria que representa nuestro apoyo fundamental, no hay ninguna otra autoridad, ni poder público, ninguna administración presente, precisamente por este referente que queremos hacer a la sociedad civil. Y en este marco queremos hacer dos pequeños homenajes. Uno a don Fernando Gómez de Liaño, alumno que fue de esta universidad y un catedrático de Derecho Procesal en la Universidad de Oviedo y profesor titular, y fue juez también. Era una pequeña introducción al respecto sobre los pleitos de Unamuno. Después vendrá la alocución de don César Tolosa, magistrado del Tribunal Constitucional, que nos hablará sobre la crisis del Estado de Derecho. La presentación muy breve que haré de don Fernando me remonta ya casi 30 años en las jornadas de Derecho Penal Económico que organicé en la Universidad de Oviedo, siendo interventor. Y uno de los conferenciantes de aquellas jornadas era el magistrado del Tribunal Constitucional, Vicente Jimeno Sendra. Entonces don Vicente me llamó y me dijo, bueno, la comida de los ponentes con los organizadores, hay una persona de la Universidad de Oviedo que me gustaría que viniera, ¿es posible? Y digo, por supuesto, dígame, le diremos al restaurante, etc. Entonces luego él nos comentó, esto es interesante, que tenía una cierta deuda moral con don Fernando. Digo, ¿de qué? Bueno, pues mire, efectivamente, y esto también nos permite reflexionar mucho sobre el momento en el que estamos. Don Fernando mandó una tribuna, no sé si era El País, creo que fue El País, un periódico de ámbito nacional, donde reclamaba la presencia en el Tribunal Constitucional de un experto procesalista. Entendía que en el marco del tribunal debería de haber una solvencia para este ámbito del derecho, y el Senado español, no sé si es que tuvo mucho éxito la tribuna de don Fernando o que otras cualidades determinaron que nombrasen al catedrático de Derecho Procesal Jimeno Sendra. Entonces, bueno, aprovecho y fui testigo de ese agradecimiento, lo cual nos lleva a decir, y permítame que meta esta cuña, qué maravillosamente se hacían las cosas en el año 98. Permítame que lo diga porque, bueno, nos vamos a mencionar el estado actual de los méritos que nos llevan a muchísimas magistraturas. Don Fernando, bueno, pues nos va a hablar de los pleitos de Unamuno. Recordarán ustedes que Unamuno, el rector que fue, menos en este sitio voy a mencionar quién era, tiene una cualidad muy interesante que para el mundo de los blogs ustedes entenderán, ¿no? Él escribía todos los días 15, 20 cartas a su familia, ¿no? ¿Qué podría haber hecho don Miguel con un blog? Que se conservan 55.000 cartas de él, ¿no? Es una maravilla. ¿Qué podríamos haber tenido? Bueno, nos va su vertiente pleiteadora, don Fernando, cuando quiera. Bueno, tengo que felicitar a la organización de estos premios de los blogs jurídicos del 2023, porque están realizando una labor muy importante, dejando constancia de lo legal, de lo jurídico, en un momento en el que el derecho está muy deteriorado en determinados ambientes. Es necesario que de una forma o de otra se ponga en valor precisamente todo ello. Y creo que la labor que estáis organizando, la labor que estáis realizando, mejor dicho, pues es importante. Me felicito también porque me hayáis invitado para estar aquí, en esta mi universidad. Yo estuve nada más que 20 años aquí, primero como alumno y después como profesor. Eso me dio pues la oportunidad de conocer a don Miguel y a su obra, porque en el año 1959, que ya ha llovido, yo leí en una biografía de don Miguel que la escribió Ramis Alonso, y
entre ello y entre lo que don Miguel significaba para esta universidad, yo quedé agarrado a la figura de don Miguel. Porque realmente siempre me gustó pues su espíritu crítico, su personalidad conflictiva. Y prueba de ello es la cantidad de congresos, libros, películas que se han realizado en torno a él. Y yo mismo, pues, tuve la oportunidad de escribir estos pleitos de Unamuno, pues con un punto de vista o con un prisma de mi cultura jurídica, para que pudiéramos, pues, ver, enfocar lo que fue su vida desde un punto de vista de los conflictos. Él realmente, pues, vivió en un conflicto permanente consigo mismo, con la Iglesia, con la universidad. Pleitos jurisdiccionales, fue procesado varias veces e incluso pues tuvo lo que él llamaba un pleito personal, que fue el que mantuvo a consecuencia de su primera destitución. La primera destitución como rector se enteró en la Plaza Mayor. No hubo expediente ni ninguna posibilidad de defenderse frente a unas presuntas acusaciones. Eso lo tuvo él siempre como su pleito personal, que tardó en resolverse varios años, concretamente, pues, no sé si 5 o 6, y terminó con una sentencia del Tribunal Supremo no muy afortunada, porque realmente no existían motivos para aquella destitución. Fue, pues, la opinión de un ministro, García Lis, en un momento determinado, que por las razones que fueran, pues la destituyó. ¿Qué pretendo al escribir este libro? Pues simplemente manifestarme en román paladino para hacerlo asequible a todo el mundo. Yo, en esa pretensión de abarcar y de conocer a don Miguel, pues me encontré con artículos sesudos de carácter filosófico, de carácter religioso, que no solamente me resultaban inasequible, sino de difícil lectura. Y pensaba yo, esto pues para el gran público es chino. Y quiero que en este momento todas esas cosas que yo había adquirido, todos esos conocimientos, fichas, libros, diversas posibilidades de reflejar algo. Y realmente, pues, aprovechando la pandemia que nos encerró en casa, pues yo empecé a ordenar todas estas notas, fruto de la cual, pues, fue el libro este que tiene nada más de 500 páginas. Y yo he tratado de traer unas notas para no perderme, porque si no sería imposible en los 20 minutos que me ha dicho aquí el maestro que tengo para exponerlo. Pleito, efectivamente, en su genuina aplicación, pues está en el mundo jurídico procesal, pero en un sentido amplio es controversia, conflicto, y don Miguel los tuvo todos. Los tuvo todos porque realmente esa personalidad difícil que él presentaba, porque era un hombre difícil, pues le llevó a ocuparse de todos los temas, contra esto y contra aquello, decía él. Yo, en el enfoque que he realizado, he pretendido pues, destacar algunos temas de carácter jurídico. Por ejemplo, él se preocupó por el Estado de Derecho y la división de poderes. Coincidió en su vida pues, con la destitución por parte del dictador Primo de Rivera del presidente del Tribunal Supremo, Buenaventura Muñoz, porque no había atendido a una recomendación suya. Don Miguel a esa destitución le dio el valor que tenía y hizo pues, una campaña destacando la importancia del Poder Judicial.
en cualquier organización jurídica y más en una democracia por la que ya se estaba trabajando. Luego, con la Administración de Justicia tuvo muchos enfrentamientos. El primero de ellos pues, fue a propósito de esa destitución que para él era su pleito personal. Y realmente lo tuvo pues, bastantes años. Encima le preocupaba muchísimo y no admitía que aquello pudiera haber ocurrido. Estuvo muy preocupado sobre todo por el problema de la docencia. El problema de la docencia, como profesor universitario, pues le preocupaba, digo, porque se encontró con una educación por antojeras, que él decía. Trabajos memorísticos, repeticiones de cosas por parte de profesores y alumnos. Y realmente, pues, y lo voy a leer porque me parece un pensamiento importante, deben de inculcarse el pensamiento y los problemas sociales fundamentales a los alumnos, fomentando el entusiasmo para ser hombres, para ser ciudadanos. Dice, no nos importa que se hagan abogados ni médicos, sino hombres pensantes. Realmente hemos visto que en esto pues, seguimos con el aprendizaje memorístico que llega incluso pues, a la selección de grandes funcionarios, no de grandes funcionarios, de funcionarios superiores. Yo, que pertenecía a la carrera judicial, tuve que enfrentarme con esa locura de esos temas y me acordaba de don Miguel. Digo, qué poco le hemos hecho caso. En la política pecó de ingenuo, creyendo que podía tener alguna influencia en el campo de los diputados y no consiguió hacer absolutamente nada. Pero sí su voz se hizo oír con la ley, por ejemplo, de defensa de la República, que pues originó ni más ni nada menos que el cierre de periódicos. Y él pues consideraba que aquello pues era un atentado a cualquier entendimiento. Atacó la monarquía, luego después intervino en la entrada de la República, en el balcón del ayuntamiento de aquí, de esta ciudad de Salamanca, la proclamó. Y al poco tiempo después, igual que Ortega, pues se dio cuenta de que las cosas no eran así. Y llegó, por lo tanto, a apoyar el alzamiento militar, lo cual le ocasionó muchísimos problemas. Y aquello que siempre se ha dicho de él, que cambiaba constantemente, dice, son las circunstancias las que me obligan a estar en un sitio u otro. Creo que estos pleitos los perdimos todos, no los perdió Miguel, los perdimos todos porque ya ve cómo estamos en estos momentos en relación con el Poder Judicial, cómo estamos en relación con lo que mencionaba de la docencia, incluso, y ya no quiero decir nada sobre el tema político. También, pues, atacó toda la censura que él estuvo sometido a ella y sufrió por la censura. Creo que sí hemos ganado hoy en libertad de expresión, pero todavía tenemos algunos reductos en los cuales no se manifiesta con toda su importancia. En cambio, ganó el pleito de la amistad porque defendió a sus amigos, a Tirano Coco, aquí en este mismo recinto, a Villalobos, que lo visitaba en la cárcel constantemente e intercedía por él, a Madruga, a Salvador Villa, a Cañizo, Cividanes, Federico Nis y otros muchos salmantinos que él pues se presumió de tener esas amistades que además fueron. Creo que hoy además pues me parece que en estos tiempos está evaluado un poco el tema de la amistad. Este es mi amigo, este tal cual. Él se dio cuenta de que ahora la verdad se quedó con 5 o 6, que es lo que nos suele ocurrir a casi todos. Fue impresionante el pleito que mantuvo consigo mismo, porque fruto de su personalidad conflictiva, realmente pues era un espíritu lleno de inquietudes
lleno de problemas religiosos, llenos de problemas de su profesión universitaria y que se le acumularon de una forma, pues a mi modo de ver, cuantiosa. Creo que también ganó el pleito religioso. Una de sus últimas frases fue la de Dios no puede abandonar a España. E incluso en su lápida en el cementerio consta la siguiente, dice: méteme, Padre Eterno, en tu seno, que estoy cansado de tanto bregar. Efectivamente, se le atacó mucho y aquí en Salamanca sufrió porque hay aquí el ascendido de Esteban Madruga y también hace poco el alcalde de la ciudad. En Salamanca funciona una guadaña que dice que va cortando la cabeza a todo el que la asoma. Don Miguel, como la asomó muchas veces, pues muchas veces la cortó. Tuvo muchos problemas en la ciudad con ciertos ambientes reaccionarios en la propia universidad. Él también dijo en ocasiones y se manifestó sobre los problemas que le había ocasionado precisamente pues, el estar aquí, porque en Salamanca vino por azar. Él participó en varios concursos, oposiciones para el acceso a la cátedra. Solo en la cuarta vez que era una cátedra de griego era de Salamanca, y aquí apareció pues por esos azares que tenemos y que nos ocurren muchas veces en la vida. Sostuvo un pleito por la vida en el sentido de que tuvo muchas dificultades económicas. Llegó a Salamanca, como digo, era a principios del siglo, y su sueldo como catedrático era 3.000 pesetas al año. Evidentemente, como se encontró con una familia muy amplia, tuvo 9 hijos, tenía dificultades para subsistir. Y por eso mucha gente que le dijo o acusaba de tacaño. Me acuerdo que tengo aquí una nota, dice, de su nieto Pablo Unamuno Pérez, dice, niega un hombre que lo fuera, dice, era un hombre que tenía que administrar su escaso patrimonio. Creo que también ganó el pleito universitario, que fue muy difícil porque le destituyeron y sobre todo salió de la universidad con una petición del claustro universitario de que se le destituyera. Eso fue algo muy duro para él y originó precisamente pues, que en sus últimos momentos pues no fuera precisamente la solución más adecuada o la salida más adecuada para quien había representado tanto en esta universidad. Los pleitos tenemos aquí, hablaba ya brevemente porque luego me va a reñir aquí nuestro amigo. Tengo que decir inevitablemente dos cuestiones sobre su relación con el derecho, que es la que en definitiva dio motivo a ese libro. Y es que él conocía y habló de la ley, habló del derecho, habló de la justicia, distinguía todos estos conceptos. Pero luego sufrió pues, consejos de guerra y concretamente 4 procesos en la Audiencia de Valencia por injurias al rey. Uno referido por un artículo de él que se titulaba Irresponsabilidades, que las achacaba al rey y a la reina. Y fue, al ser procesado, estuvo en libertad provisional. Y aquí tenía que presentarse en los juzgados de Salamanca los días 1 y 15 de cada mes como un vulgar delincuente, hasta que el juez le dio, pues, no sé cómo explicarlo, pena o apuro de que estuviera allí con esta gente y le liberó de esa obligación. Pero en este pleito fue acusado y condenado a 8 años de prisión. Lo mismo que en otro segundo que hubo, que fue un artículo que titulaba El Archiducado de España contra el rey, que también fue condenado a otros 8 años. En el primero hubo un recurso ante el Tribunal Supremo que confirmó la sentencia y en el segundo ya no quiso ni recurrir. Pero hubo otro tercero, por otro artículo, que era la soledad del rey, en este resultado suelto. No obstante, él con
su acelada pluma, pues arremetió contra los magistrados, contra los fiscales, contra todo lo que había por allí. Y se abrió otro proceso contra él por injurias a la magistratura. Aquí, curiosamente, los magistrados entendieron que, aunque podría haberla sabido, debían de absolverse porque don Miguel escribía todos los días y ellos no podían haber una causa todos los días. Sí, así es, por lo visto lo ocurrió. Luego, cuando el destierro, dejó aquí abiertos otras 7 causas en consejos de guerra determinados por los militares, porque también se metía con ellos. Y quiero destacar, porque esto es muy importante, lo que él llamó el juicio de honor, porque muchísimas personas intentaron y pidieron el indulto para él y él se negó. Yo no quiero que exista ningún indulto ni que se pida porque yo no he cometido ningún delito. Incluso le originó una enemistad personal con Ramón y Cajal, porque Ramón y Cajal lo pidió y le dijo que quién era él para meterse en sus cosas. No quería en ningún momento que hubiera ningún atisbo de que él había cometido algo y siempre pues lo manifestó así. Además hay una anécdota curiosa, le condenaron en costas y claro, las costas había que pagarlas y él dijo que él no tenía que pagar nada porque él no había cometido ningún delito y para evitar problemas y embargos 2 de sus abogados las pagaron porque veían que se embargaría a don Miguel y no lo consideraron. Estos abogados pues fueron Mercedes Álvarez, político importante, y Osorio y Gallardo, abogado también de los más importantes. Luego ha tenido pleitos póstumos. En Córdoba hubo uno porque la familia ha tenido que defender pues, sus derechos de autor sobre determinadas cartas que aparecieron por ahí. Otro que es un pleito más bien ideológico es el que residió o se planteó en relación a sus últimas cuartillas, publicadas con el resentimiento trágico de la vida, en la que aparecieron versiones muy diferentes, algunas penosas, como la de su biógrafo González Ejido, que le atacó muy duramente y que enfrente tuvo pues, a otros escritores que defendieron la posición de don Miguel porque efectivamente pues, no había motivo para ello. Y creo que los pleitos continúan a propósito de las versiones cinematográficas, por la interpretación de esas cosillas postreras, incluso por algún libelo que se publicó por ahí sobre si había sido asesinato, que no tiene ningún fundamento. Concluyo el tiempo refiriéndome a lo que considero que es el juicio final. ¿Qué juicio final se merece don Miguel? Pues yo creo que es un juicio que ganó por mayoría, no por unanimidad. No por unanimidad, porque como sabemos, pues hubo bastantes objeciones. Por mayoría ha ganado este pleito porque su legado cultural y universitario es enorme. Fue un padre de familia ejemplar. Tuvo grandes amigos. Y realmente él, yo creo que consiguió su deseada inmortalidad. Es un tema de la inmortalidad que le tuvo preocupado constantemente. Y yo creo que él lo consiguió, porque fijaros que hoy estamos en enero de 2024, me parece que 84 años después, y estamos hablando de él en esta, la que fue su casa, en este que fue su templo y que realmente pues, nos ha dado motivo pues, para que lo recordemos y en eso es en lo que estamos. Muchas gracias.